Hola chicos, les saludo a todos, esperando que todos puedan ver estos videos que voy a subir. Estos videos van a ser complementarios a la materia y al trabajo que hemos hecho en clases, pero más que nada para que ustedes puedan reforzar mediante su estudio todo lo que va a ser evaluado. Así que espero que puedan aclarar sus dudas con respecto a estos videos que estoy haciendo. Lo primero que vamos a presentar con respecto a la unidad 1 van a ser los números racionales, respondiendo al primer objetivo de aprendizaje. Así que vamos allá. En la unidad anterior, en la unidad 0, habíamos trabajado con los conjuntos naturales, cardinales y enteros. Y ahora estamos incorporando el conjunto de los racionales. En este caso, nosotros sabemos que los naturales son todos aquellos números enteros, digámoslo así, que nos servían para contabilizar, pero positivos y sin considerar al 0. Entre ellos tenemos al 1, al 2, al 3, 4, 5 y hasta el infinito, pero positivo. Después tenemos a los cardinales, y en este caso los cardinales, su simbología viene a representarse igual que los naturales con una n, pero se incluye un 0. Por tanto, eso es lo que tienen que considerar, que los cardinales son los naturales más el 0. En cuanto a los números enteros, viene a ser la incorporación de los naturales, los cardinales, pero en este caso se incluyen los negativos. Por tanto, nosotros podemos considerar de que van desde el menos infinito hasta el más infinito, considerando al 0 y números específicamente enteros. Digámoslo así, para contabilizar, pero también para contabilizar aspectos negativos, como lo habíamos visto con pisos de edificios, niveles metros bajo nivel del mar, por ejemplo, distancias, temperaturas negativas, etc. Con respecto a los racionales, estos vienen a ser todos aquellos números que se pueden escribir como una fracción. Por tanto, tienen que seguir esta forma. A partido B, que nos representa una fracción, y toda fracción viene a representarnos una división. Por tanto, en la fracción tenemos al numerador y al denominador, y en este caso el numerador está siendo dividido por el denominador. Súper importante considerar de que tanto el numerador como el denominador tienen que ser enteros. Acá nos dice que A y B pertenecen a los enteros. Pero también considerar de que el denominador, en este caso B, no puede ser igual a 0. Tiene que ser distinto de 0, porque si no nuestra fracción se indetermina. Tal como tenemos en este diagrama, podemos considerar de que los racionales abarcan y sí consideran a los enteros. Por lo tanto, este conjunto es mucho más amplio. Por tanto, en el ejemplo tenemos al 1, y el 1 sí se puede escribir como fracción, porque esa viene a ser la definición. Por lo tanto, el 1 nosotros lo podríamos escribir, por ejemplo, como 1 partido 1, también como 5 partido 5. ¿Y por qué? Porque la fracción no representa una división. Por lo tanto, 5 dividido entre 5 viene a ser 1. Y ese es el valor que nosotros tenemos. Este 0,2 lo podemos pasar a fracción y podría ser 2 partido 10. Acá ya tenemos una fracción e independiente de que sea negativa, sigue siendo fracción. Acá tenemos un número decimal y este número decimal es periódico. Por tanto, los periódicos semiperiódicos y los decimales finitos sí están dentro de los números racionales. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que continuamos. Esta viene a ser la forma, como les dije, de los racionales. Su conjunto se simboliza con una Q. Tenemos al numerador y al denominador. El denominador es el que divide el numerador. Y en este caso, bueno, como ya lo vimos, tanto A como B tiene que pertenecer a los enteros, pero el denominador tiene que ser distinto de 0. De manera pictórica, como podemos encontrar las fracciones, mediante dibujos, por ejemplo, acá seleccionamos una parte del 4, lo que nos viene a representar un cuarto, y así con todo lo demás. Acá tenemos un ejercicio, y es súper importante que consideren la opción de seleccionar y marcar aquellos números que pertenezcan primero al conjunto más pequeño.
Por ejemplo, el más pequeño va a ser el de los naturales, por tanto, aquí podría ir el 1. Después podría ir el 15, el 82 y el 7102. ¿Qué números tendríamos que incorporar acá? Que sean enteros, pero probablemente que tengan una diferencia con los naturales. En este caso tendrían que ser negativos. Por ejemplo, menos 15. Ustedes continúan para abajo. Y en los racionales, todos aquellos que sobran y que se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, 0,3 periódico. Ustedes tendrían que terminar de completar estos ejercicios que ya se hicieron en clase. Aquí tienen que identificar a qué conjunto pertenece cada número. Por tanto, el menos 204 nosotros sabemos que no pertenece a los naturales porque es negativo. A los enteros sí pertenece y a los racionales sí pertenece. ¿Por qué? Porque se puede escribir como fracción. Este número decimal semiperiódico no pertenece a los naturales, tampoco pertenece a los enteros, pero sí pertenece a los racionales porque sí se puede escribir como fracción. Eso ya lo hemos trabajado en clase, en este video no lo vamos a ver todavía. Y así tienen que continuar con todos los ejercicios que vayan apareciendo. Eso queda para ustedes. Por tanto, de aquí, ¿qué número o qué alternativa me representa una fracción? En este caso, del partido 4, independiente de que sea negativo, si me representa una fracción, 0 partido entre 1 me dice que es 0 dividido 1 y el resultado va a ser 0. Por lo tanto, el 0 se escribió como fracción y sí me sirve. Considerar de que los cardinales sí están incluidos dentro de los racionales. Por lo tanto, el 0 sí es un número racional. Acá hay una diferencia y en este caso no se cumple, porque de acuerdo a la definición que teníamos, a partido B, A y B tenían que pertenecer a los enteros, pero B tenía que ser distinto de 0. Y en este caso B es 0, por lo tanto no se cumple. Ustedes pueden comprobar, por ejemplo, dividiendo 8 entre 0 y se van a dar cuenta de que la división se les va a indeterminar. Por lo tanto, este no cumple. La respuesta sería solo 1 y 2, por lo tanto la alternativa sería la C. Continuamos. Tenemos tres tipos de fracciones. En este caso, la fracción propia viene a ser aquella que tiene el numerador más pequeño que el denominador. Por ejemplo, 2 partido 5, el 2 es más pequeño que el 5. Las impropias, en este caso el numerador es más grande que el denominador. Por ejemplo, 7 partido 5, o también está el caso en que sean tanto numerador como denominador iguales. Y cuando son iguales, por ejemplo, 8 partido 8, esto viene a ser 1. ¿Por qué? Porque 8 dividido 8, que es lo que me representa una fracción, una división, viene a ser 1. Las fracciones mixtas o compuestas vienen a ser aquellas que me entregan una parte entera y una fracción restante, sobrante en este caso. Por lo tanto, acá yo identifico un entero y 2 séptimos sobrantes. Ahora, yo no puedo operar de esta forma, por tanto, esta fracción mixta la tendría que transformar a fracción impropia. ¿Cómo haría eso? Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos un número mixto o fracción mixta o fracción compuesta, dependiendo de cómo lo estén viendo en su estudio. Probablemente si están complementando con otros videos de YouTube. Y acá tendrían que multiplicar la parte entera con el denominador y sumarle el numerador, como se menciona acá. En este caso se conserva el denominador. Acá tenemos un ejemplo donde hay dos enteros, en donde está marcado acá la parte entera, y la parte sobrante viene a ser 1/3. Por lo tanto, tenemos 2 por 3 más el numerador sobrante. Se conserva el mismo denominador y calculamos. 2 por 3 nos queda 6, más 1. En este caso, 6 más 1 nos queda 7. Y siempre conservamos el mismo denominador. Otro ejemplo.
4 enteros y de sobrante 2/5. Acá tendríamos que multiplicar 4 por 5 y le sumamos el 2. Conservamos el mismo denominador que ya tiene esta fracción. ¿Cuánto nos daría acá? 4 por 5, 20, más estos 2, nos daría 22 y conservamos el 5. El número mixto, en este caso, 4, 2/5, pasó a ser una fracción impropia. Ese es el procedimiento. Continuamos. Ustedes pueden ir poniendo pausa al video, pueden ir retrocediendo. Eso va a depender de ustedes. Esto ya lo debieran saber. Recordamos el inverso aditivo en este caso de la unidad anterior. Y en este caso, el inverso aditivo nos indica que si tenemos un número, tenemos que considerar la distancia hasta el 0 y replicar esta distancia hacia el polo negativo en este caso. Si tuviésemos el 4. Si tuviésemos el menos 4, tenemos que ver la distancia hasta el 0 y replicar esta distancia hasta los polos positivos. Por lo tanto, si yo tengo el 4, su inverso aditivo viene a ser el menos 4, que viene a ser el mismo valor numérico, pero con otro signo. En este caso, el signo opuesto. Si tuviéramos el menos 5, su inverso aditivo vendría a ser 5, pero positivo. ¿Por qué es importante diferenciar? Porque también vamos a tener el inverso multiplicativo y ese va a ser con el que vamos a trabajar. ¿Qué me indica esto? Que si yo tengo un valor, tengo que multiplicar ese valor con su inverso multiplicativo y el resultado me tiene que dar 1. Eso es importante, así ustedes lo pueden comprobar en el caso de que esté bien o mal. La multiplicación entre el número y su inverso multiplicativo les tiene que dar 1. Entonces, si yo tengo un número cualquiera, por ejemplo el 2, su inverso multiplicativo o recíproco va a ser 1 partido 2. El número se deja bajo el 1. Si yo tengo una fracción, por ejemplo, lo que tengo que hacer acá es invertirla. Ahora, si me están pidiendo el inverso multiplicativo se simboliza de esta forma, con un exponente menos 1. Y el inverso multiplicativo en este caso sería 5 partido entre 1. La multiplicación al revés. Perdón, la fracción al revés. Por tanto, lo que yo tendría que hacer acá es multiplicar 1 por 5 por 5 partido 1 y este resultado me tendría que dar 1 para que esté bien. 1 por 5, 5, 5 por 1, 5. 5 dividido 5 es igual a 1. Por lo tanto, ahí comprobaríamos que está correcto. Acá tenemos otro caso. Menos 3/5, su recíproco sería menos 5/3. Y en este caso, lo que tenemos que identificar es que el signo de la fracción o del número no se ve intervenido. Eso es lo que tendríamos que considerar para el principio y poder conocer todo lo que tenga que ver con las propiedades de las fracciones. Con respecto a las operatorias, suma, resta, división y multiplicación, lo vamos a trabajar en el otro video. Así que este viene a ser el primero para sus estudios.